Esta clase fue planificada para un segundo ciclo de un cuarto grado. El tiempo estimado para el mismo es de 120 minutos y el tema y la unidad a trabajar y seleccionada es magnetismo, materiales que son atraídos por los imanes. Tenemos los objetivos los objetivos de aprendizaje que queremos que los alumnos logren, son los actitudinales, los procedimentales y los conceptuales. Dentro de los conceptuales vamos a lograr dentro de lo conceptual que el alumno logre reconocer e identificar qué tipos de materiales son atraídos por los imanes y cuáles no. Dentro de lo procedimental vamos a comparar qué tipos de materiales atrae un imán y cuáles no. ¿Sí? A través, por ejemplo, de anticipación, vamos a hacer a través de observación y de experimentación, a través de diferentes materiales diversos. Dentro de lo actitudinal, vamos a que el alumno logre participar de forma activa y comprometida con la experiencia dentro del aula. Los materiales que seleccionamos para la realización de la experiencia dentro del aula con los alumnos fueron clips, fueron tijeras, fueron sacapuntas, fueron chinches, fueron goma de borrar, fueron lápices de colores, materiales básicos que encontramos dentro de un aula para que los niños puedan apreciar y puedan tener a mano, a simple vista, eh, la realización de dicho experimento. Sobre la secuencia de clase para el inicio, se iniciará la clase retomando los saberes previos del alumno sobre los imanes, preguntando si conocen algún imán, si lo han visto, en dónde encuentran habitualmente los imanes, si en casa tenemos imanes, si conocen algún juego sobre algún imán que pudieron haber hecho en algún momento y cuáles, por ejemplo. Sus respuestas se irán anotando en el pizarrón para tener registro del mismo, ¿sí? Por ejemplo, su pregunta van a ser, en base al juego, van a decir que cuando pescan los pececitos con la caña de pescar, que es un juego típico de los niños que siempre, más de uno por ahí lo habrán tenido en algún momento. Seguidamente se presentará una serie de objetos que encontramos dentro del aula, ¿sí? Como por ejemplo tijeras, compás, por ejemplo sacapuntas, goma de borrar, lápices de colores, clips, chinches, cuchara de metal, por ejemplo, objetos que manipulamos a diario, ¿sí? Entre otras, por ejemplo, esto servirá para analizar el tipo de material que de cada uno, ¿sí? El mismo se irá anotando en el pizarrón a través de forma de un cuadro, ¿sí? Un cuadro de doble entrada, donde en un lado se van a poner todos los objetos que ya mencionamos y en el otro vamos a poner el tipo de material seleccionado o que fuimos identificando. Durante el desarrollo de la clase se dividirá en pequeños grupos, no más de 4 integrantes, y donde se les presentará un imán a cada grupo con los diferentes materiales que presentamos durante el inicio, ¿sí? Aquellos, por ejemplo, a algunos les tocará un imán con alguna tijera, con alguna tiza, con algún borrador, ¿sí? A otros le tocará otros materiales, ¿sí? Esto permitirá para la realización de la experiencia, ¿sí? Para que puedan descubrir aquellos objetos que serán atraídos o no por el imán. Al realizar la experiencia se harán preguntas problematizadoras, ¿sí? Donde, para que los alumnos puedan tener una aproximación lo más posible sobre
los imanes que tienen la propiedad de atraer a ciertos materiales. La pregunta será, ¿qué materiales creen que serán atraídos por los imanes? Y la otra sería, ¿los imanes atraerán a todos los materiales que tenemos alrededor o que anotamos? Se intercambiarán sus opiniones, ¿sí? Y se anotarán en el pizarrón para luego, así a futuro, al final de la clase, corroborar o comparar si lo que ellos dijeron, pues, las conclusiones que ellos tuvieron, fueron acertados o no con la experiencia. Continuamente se realizará en el pizarrón un cuadro comparativo, ¿sí? Para registrar los resultados de la experiencia, ¿sí? Aquellos, por ejemplo, vamos a poner en una columna, vamos a poner los objetos que seleccionamos, ¿sí? Para analizar, para la experiencia. Vamos a poner los materiales, por ejemplo, de qué están hechos, ¿sí? Si por ejemplo pusimos la tijera, vamos a poner tijera en una columna. En la segunda columna, en materiales, vamos a poner está hecho de plástico, ¿sí? Y por ejemplo las cuchillas son de metal, ¿sí? O de acero. Después vamos, en el tercer columna vamos a poner las predicciones donde serán atraídos, ¿sí? O no por los imanes, ¿sí? Predicciones. Y en la cuarta columna vamos a hacer una cuarta columna donde vamos a poner el resultado del experimento, ¿sí? Si fueron o no realmente atraídos o no. Obviamente con todos los objetos que habíamos seleccionado. Como cierre y sistematización de lo aprendido hasta el momento, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, dar una definición de lo que es un imán y su propiedad de magnetismo. Si, por ejemplo, vamos a decir que un imán es un objeto que atraen otros objetos, ¿sí? Fabricados de metales o de hierro, ¿sí? Generalmente de hierro. Y la propiedad, ¿sí? que tiene de atraer esos objetos se lo llama magnetismo. Esto es para dejar en claro que los alumnos comprendan, ¿sí? Tengan esa definición bien clara, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa que podríamos realizar como sistematización es que los alumnos, a través de un cuadro comparativo, ellos dibujen de un lado aquellos materiales que pudieron identificar que fueron atraídos y aquellos materiales que no fueron atraídos, ¿sí? Esto será muy sencillo para tener noción de lo aprendido sobre ellos. Sobre la evaluación podremos realizar, por ejemplo, podremos entregar diferentes nombres, ¿sí? De que ellos peguen en la carpeta diferentes nombres de diferentes materiales y que con una cruz vayan marcando aquellos que son atraídos por el imán. Eso es por un lado. Y por el otro, por ejemplo, podríamos entregar diferentes figuras, ¿sí? Para que ellos escriban si son atraídos o no por el imán. Y así varios, por ejemplo, varias actividades, ¿sí? Donde podríamos hacer un crucigrama, ¿sí? Podríamos implementar, por ejemplo, que ellos en su casa encuentren diferentes materiales, ¿sí? Dentro de la casa y que hagan un listado, ¿sí? De aquellos materiales que fueron atraídos por un imán y que para la próxima clase se podría rever y dar un cierre general, ¿sí? Una puesta en común entre todos para ver los materiales encontrados o hallados por ellos en sus casas.